Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Gracias, muchas gracias por su compañía. Siempre oro al Señor que los bendiga, los guarde y los prospere en todas las cosas. Este estudio de la Biblia solo la Biblia, en el cual Dios me ha permitido estar ya por casi 5 años, aún sigue creciendo, avanzando. Gracias a todos aquellos que se comunican con nosotros, los que vienen a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, para participar en nuestras reuniones presenciales y los que nos inspiran con su oración y con sus palabras. Vamos a entrar hoy en la segunda parte de algo de lo cual empezamos a hablar, que tiene que ver con el Salmo 23. Libro de los Salmos, el Salmo número 23. Si usted tiene una Biblia y está viéndome ahora, tómela para que veamos en el estudio diferentes textos o versículos que nos van a afirmar los conceptos que vamos a establecer aquí. Pero si no la tiene, no se preocupe, nosotros vamos a leer en favor de usted, pero gracias por disponer su corazón para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Libro de los Salmos, el Salmo número 23, en el versículo 1 y 2. Hoy hablaremos de algo que tiene que ver con el Salmo. Nuestra primera parte del Salmo 23 habló acerca de la provisión de Dios, del pan, haciendo notar la importancia que tenía para el pastor dar de comer a sus ovejas, expresado en el versículo 1 del capítulo 23 del Salmo, de los Salmos 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a observar o vamos a ver la segunda observación que se hace en el texto. Está en el versículo 2. Vamos a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Observen la palabra, en lugares delicados me hará descansar. Y luego, como dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hoy vamos a hablar acerca de que si Jehová es mi pastor, no me faltará descanso. Entremos diciendo que los médicos o la medicina siempre explican que el descanso es un periodo necesario para que el paciente enfermo o en recuperación logre el objetivo de estar mejor, de enfrentar una enfermedad o un accidente común o un accidente de trabajo con mayor posibilidad de recuperación. El descanso es reposo, ofrece beneficios, ofrece mayor energía, mejor rendimiento cognitivo, mejora en la salud mental y física y en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Eso dice la ciencia médica. Dice además que mejora la salud mental, que reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, etcétera, etcétera. Ellos dan una serie de recomendaciones y yo creo que ustedes y yo somos conscientes de eso. Nada mejor que después de un día de mucho trabajo, de agotamiento, de estrés, de pensar, de hacer nuestras cosas, tomarnos un tiempo de descanso, tomarnos un tiempo de reposo, nos damos cuenta que nos activa. A las personas como yo generalmente después del almuerzo tomo 15, 20 minutos de descanso y realmente me levanto recuperado. Entonces, reposar, descansar, interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio, pues es permitir o pausar la actividad que realizamos para reponernos. Debo decirles que de acuerdo a la Biblia, Dios, desde la creación de todo lo que existe, ya tenía planificado el descanso para el hombre, para el ser humano. Ya la muestra evidente la da el libro del Génesis, ya en el capítulo 2. La Biblia dice que Dios crea todas las cosas, capítulo 1, y menciona después de haber hecho al hombre, ya entra al capítulo 2, y habla el capítulo 2 y versículo 3.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Observen entonces que el texto tiene dos enfoques. Uno, si lo vemos desde el punto de vista físico, es el descanso físico después de la creación. Pero además el texto dice que ese día lo santificó. De eso seguramente hablaremos un poco más adelante. Ya el libro del Éxodo, que es allí el tema, donde lo santifica, el libro de Éxodo, en el capítulo 20 habla acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran 10 leyes establecidas por Dios para su pueblo que tenían que atender, que tenían que cuidar, porque Dios demandaría de su pueblo el cumplimiento de estos. Y observen que en ese capítulo 20, si ustedes lo leen detenidamente, van a encontrar no a la idolatría, no a matar a otros, no a la envidia, no a codiciar la mujer ajena, todo este tipo de cosas. Pero el reposo era tan importante que está incluido dentro de esos mandamientos establecidos por el Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el versículo 11, observen lo que dice. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Observen entonces que el Señor bendice el día de reposo. No solamente entonces es un día de descanso físico, sino que cuando lo santifica, lo selecciona. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en cuenta a Dios en ese día. Déjenme volver al Salmo. En este Salmo 23, cuando el salmista dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, revela la vida de un pastor de ovejas, cuyas jornadas eran muy extensas, demasiado largas para un ser humano. Es decir, se empezaba muy temprano y se descansaba muy poco en la atención de las ovejas, en tanto que las ovejas en ocasiones eran atacadas por fieras y como todo en la vida y como todos los trabajos, hay ocasiones muy difíciles. Y David, el salmista David, narra, o el escritor del primer libro de Samuel, narra la manera como David trata de explicarle a Saúl antes del enfrentamiento con Goliat quién era él, y le narra las situaciones que vive un pastor. Primero de Samuel, capítulo 17, del versículo 33 al 36. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Miren la analogía que hace David expresándole a Saúl, la manera como él, en la vida diaria, en su vida laboral, tenía que enfrentar fieras, animales, tenía que enfrentar a circunstancias demasiado adversas. Los que hemos leído la Biblia, que hemos leído la vida pastoral de David y de otros personajes, igual Jesús se muestra como el buen pastor para cuidar y para proteger sus ovejas. ¿Qué es entonces lo que este salmo nos quiere decir? Aquí hay
dos enseñanzas importantes. La primera es que Dios diseñó en la creación un día para reposar de nuestras actividades diarias, es decir, el reposo, el descanso, Dios lo establece para beneficio personal. De ahí la obligatoriedad que tiene desde el contexto bíblico, desde la creación del hombre, y de ahí que se acentúe tan fuertemente en lo que Dios decía a su pueblo Israel. La obligación de descansar de las actividades diarias, pero juntamente con el descanso de esas actividades diarias para que su cuerpo se recuperara y se repusiera, es la consagración de ese día a Dios. Entonces el día de descanso o el día de reposo no es cualquier día, es un día santificado, es un día separado por Dios para tomar nuestras fuerzas. Sé claramente, y usted lo sabe, hay personas que asumen el trabajo no solamente como una responsabilidad, y todos somos responsables, todos tenemos que trabajar, pero no podemos asumir nuestro trabajo de la manera que algunos lo toman, como una obsesión, porque se obsesionan por el dinero, se llenan de codicia, se llenan de pasiones, abandonan su casa, abandonan su familia, abandonan sus hogares, solamente trabajar y trabajar y trabajar y producir. ¿Para qué? Para ahorrar. No olviden el texto de la Biblia: necio, mañana vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Es una buena e interesante pregunta. Entonces, según lo que hemos leído, está establecido en los mandamientos. Dios crea el día de reposo para que sea un día de descanso después de nuestras actividades diarias y nos enfoquemos en nosotros y en Dios. Es el tiempo de tomar descanso. Es el tiempo de estar en casa. Es el tiempo de ir a la iglesia. Es el tiempo de relacionarnos con nuestra familia. Es el tiempo de hablar con los hijos. Es el tiempo de hablar con la esposa. Es el tiempo para que los hijos visiten a sus padres, a sus hermanos, y que se hagan reuniones en familia. Es decir, cuando San Marcos, capítulo 2, versículo 27, el Señor Jesús específicamente da la razón por la cual fue creado el día de reposo. Escuchen lo que dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, que el propósito del día de reposo está establecido en San Marcos 2, 27, es por causa del hombre, es decir, para su descanso, para su confraternidad. Otra cosa importante es que el día de reposo tiene que servirnos para renovarnos física y espiritualmente. Física y espiritualmente. Y el ejemplo palpable de esto está precisamente en San Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32. En muchas ocasiones podríamos leer en el Nuevo Testamento al Señor Jesús cansado, agotado del camino, invitando a sus discípulos a estar quietos, a reposar, a descansar, a orar. Escuchen lo que dice San Marcos 6, 31 y 32. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Era algo que el Señor Jesús tenía claro. Tenían que atender a mucha gente, tenían que hablar con mucha gente, tenían que aconsejar mucha gente, sanar mucha gente, liberar. El versículo es textual. Tenían que trabajar demasiado y el Señor les dice, paren, hay que descansar. Y descansar implicaba físicamente, pero dice el texto, y lo podemos encontrar en diferentes versículos, que salían y Jesús se iba a orar, a sacar ese tiempo para Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo usas para descansar? Ah, pastor, yo descanso el sábado, el domingo, no trabajo. ¿Y cuánto tiempo sacas de ese tiempo de descanso para relacionarte con Dios?
Seguramente estás tan ocupado el sábado que el domingo no vienes a la iglesia porque estás muerto de cansancio. O priorizas tu vida, tu economía, tus riquezas, tus comodidades a la relación con Dios. Y ahí es donde está el error. Porque si el día de reposo Dios lo hizo para que descansemos, también lo hizo para que nos renovemos espiritualmente. Y algo más que debo anotarles. La tercera razón del día de reposo es para hacer el bien. Jesús realizó sanidades siempre haciendo bien. No olviden ustedes el reclamo de aquel día cuando Él sana al leproso. Estaban en el día de reposo y un hombre que estaba sentado en la sinagoga, leproso, y el hombre de la mano seca, ¿se acuerdan también? El hombre de la mano seca, el Señor lo sana. ¿Y qué es? Ellos no admiran ni ven el dolor del hombre que tenía la mano seca. A ellos no les importa. Estaban más importados en la religiosidad. Y censuran a Jesús, lo censuran porque lo sanó en el día de reposo. Y el día de reposo también se hizo para hacer el bien. Escuchen lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces ahí está claro, ese día de reposo es un día para hacer el bien. Aparte de reunirte con tu familia, es pensar en alguien que está necesitado. Es que tienes ese día la oportunidad de visitar a un enfermo. Es el día que tienes la oportunidad de visitar a un familiar que hace mucho tiempo no ves. Es visitar a alguien que conoces, alguien de tu comunidad que está atravesando una situación muy difícil. Es ofrecerle alimentos, comida, tomar algo de tu alacena y llevar a alguien que sabes que está pasando necesidad. Es el tiempo para que como cristiano tomes la oportunidad, invites a alguien a tomar un café, a tomar unas onces, a almorzar seguramente para hacerle el bien de hablarle de la palabra de Dios. Entonces, el propósito del día de reposo está establecido para descansar de nuestras actividades diarias y reposar, pero además de ir a adorar a Dios, de estar con la familia y crecer espiritualmente. Y hay un segundo asunto que quiero comentar acerca de este texto. Si bien es cierto el propósito del día de descanso era esto que yo he dicho, descansar, reponernos físicamente, reponernos espiritualmente, poder hacer el bien. Observo también en este pasaje que Dios diseñó en Jesús el lugar o espacio para descansar de nuestras penas y de nuestros dolores. San Mateo capítulo 11, en el versículo 28, nos da una muestra evidente de lo que Jesús vino a hacer sobre la tierra. Y estaba en el propósito de Dios en la creación del hombre, establecer un día de descanso. Pero también estaba en el propósito de Dios, después del pecado del hombre, establecer el lugar, el espacio, la persona para descansar. Escuchen lo que dice el Señor Jesús en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuchen eso. Es Jesús quien lo dice. Es Jesús, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Es la encarnación de Dios en Jesús. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso me llama poderosamente la atención. El salmista, ¿saben cómo lo llama? Delicados pastos. Él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Un poco para hablar de Jesús, como el lugar, la persona, el espacio donde encontramos verdadero descanso para nuestra vida. Déjenme recordar unos eventos muy tristes en nuestro país. No sé si recuerdan una mujer que se lanzó de un puente en Ibagué, abrazada a su hijo, y antes dejó una carta escrita que dijo, no soporto más,
no soporté más vivir sin ti y vivir en esta situación. Abrazó a su hijo y se tiró del viaducto. Murió ella y su hijo. O un hombre que en medio del estrés, de su pobreza, de sus limitaciones, se quitó la vida juntamente con su esposa y sus hijos. Todos tomaron un veneno y murieron. Qué terrible esto. O el hombre que se quitó la vida porque no soportó las deudas que tenía. Seguramente ninguno de ellos oyó hablar de Jesús como el descanso. Seguramente si lo oyeron, sencillamente lo ignoraron. Ignoraron a Jesús, ignoraron las palabras de Jesús cuando le dice a toda esta gente, cansada de la vida, desengañada de la vida, desengañada de los hombres, desengañada de los políticos, desengañada de las mujeres, de tantas cosas, que en Él encuentran descanso seguro. Y entonces toman la peor decisión, quitarse la vida, porque ellos creen que allí van a descansar. Pues mi amigo, mi amiga, mi hermano, descansarán físicamente porque tendrán que dar cuenta a Dios. No olviden nunca que la Biblia dice claramente que tendremos que darle cuenta a Dios de todo lo que hagamos mientras estemos en la tierra, sea bueno o sea malo. Ay, ay, ay. Tremendas cosas, tremendo dolor. Pero hay dos personajes interesantes en la Biblia que quiero mencionar superficialmente porque no tengo el tiempo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Una mujer confundida. Jesús pasa por Samaria y junto al pozo de Jacob, esta mujer fue a sacar agua y allí estaba Jesús. Y cuando ella llega, él que la mira, que la conoce, que la ve, porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide del agua, entonces le darías. Y ella le responde en esa concepción natural nuestra de responder, de tener una respuesta a todas las cosas. San Juan capítulo 4, versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice el texto, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y no olviden la conexión con el Salmo 23. El Salmo 23 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mientras esta mujer está pensando en el agua que tomamos nosotros para calmar la sed, Jesús estaba pensando en el descanso de su alma. Y entonces se adentra en su vida personal. Y ustedes ya conocen bien el pasaje. El versículo, cuando Jesús empieza a preguntar y le da esta respuesta, la mujer le dice, dame de esa agua viva para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Saben qué pasa? Esta mujer había estado tratando de descansar como los seres humanos en las relaciones personales, queriendo encontrar descanso en un hombre, queriendo encontrar descanso en el sexo seguramente, queriendo encontrar descanso en un hombre. Y 5 había tenido y el que ahora tenía tampoco era su marido. Yo no sé en qué estás buscando tu descanso. ¿Crees que un hombre es la solución o crees que una mujer es la solución? No lo es. ¿Crees que la droga es la solución? ¿Crees que el alcohol es la solución? ¿Crees que el dinero es la solución? No lo es. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ella estaba pensando en el agua del pozo, Jesús estaba pensando en el agua viva. Y hay una expresión maravillosa también de San Juan, hablando el Señor Jesús, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura,
De su interior correrán ríos de agua viva. Jesús se le revela y le muestra ofreciéndole agua viva que satisface la sed espiritual. Muy seguramente me estás oyendo hoy y eres un cristiano o eres una persona que va a la iglesia o sencillamente eres un hombre que nunca ha ido a la iglesia, pero estás tratando de buscar descanso a tu alma. Nada de esas cosas te la dará. ¿Qué pasó con esta mujer? Cuando ella entendió y le dijo, Señor, entonces dame de esa agua viva, y tomó la decisión por Jesús, su vida cambió. Cambió de tal manera que se devolvió a su pueblo y empezó a gritar, vengan, vengan, he hallado al profeta. Y entonces todos querían conocerle y muchos creyeron en aquel día. Podía hablarle de otros personajes, seguramente en otras enseñanzas hablaremos. El ciego Bartimeo gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba muy fuerte y la gente decía, no te va a escuchar, hasta que lo escuchó. Y entonces lo manda a llamar y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera diría, pues lógicamente, pues que le vuelva los ojos. Jesús quiere saber de qué necesitas descansar. El ciego dijo, Señor, que recobre la vista. Inmediatamente el texto dice que él recobró la vista. Pues mis amigos y hermanos, en uno de sus primeros sermones, en Lucas capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice, ¿a qué vino Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Oigan eso, la pregunta es ¿cómo estás? ¿Oprimido? ¿Cansado? ¿Sin querer vivir? ¿Decepcionado de todo? El Señor Jesús vino para darte una vida nueva. Ahora, cierro con esto. San Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor mismo sabía esto y dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, es normal que tengamos aflicción, pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Escuchen esto, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús entonces está ahí para ayudarnos. Jesús se ofrece para que descansemos en Él. Ven, oye esta palabra. Dile, Señor, necesito descansar. Quiero descansar. Lo he buscado por todo lugar y nada me ha hecho descansar. Recíbeme hoy. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, ciérralos. Si no, sencillamente repítelo. Padre amado, gracias. Gracias por el día de descanso. Pero gracias por la persona que has enviado para que nosotros descansemos. Jesús de Nazaret, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiero descansar. Dame el descanso que necesito. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Y decido ahora entregarte todas mis cosas para que tú las tomes. Y permite que yo pueda descansar confiadamente en ti. Gracias por recibirme en el nombre de Jesús. Amén. Lo invito a que siga buscando a Dios, a que lea la Biblia, a que se reúna en una comunidad cristiana donde le enseñen el Evangelio. Si quiere venir a la nuestra, al finalizar, ahí está nuestra dirección y nuestro teléfono. Bendiciones a todos. Que descansen, realmente descansen en el Señor. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785.
2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830 135 953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.